Les invitamos a abrir la Biblia en el libro de Mateo. Estamos llevando una enseñanza más de una serie sobre el Sermón del Monte. Vamos a abrir la Biblia en Mateo capítulo 5, versículo 21 al 26. Leemos la palabra. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto os digo que no saldrá de allí hasta que pague el último cuadrante. Amén y amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, en esta noche, hablamos tu palabra, Dios mío, tiempo de estudio bíblico. Te rogamos que esta palabra sea muy efectiva, muy eficaz en cada hermano de una manera grande y poderosa. Mientras predicamos la palabra, hagas milagros, sanidades, prodigios para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, para los que siguen el estudio bíblico del día jueves, hoy tenemos un mensaje más de la serie del Sermón del Monte. En el día de hoy hemos titulado esta sección la aplicación práctica de la ley. La aplicación práctica para el diario vivir de lo que nos dice la ley. Porque no olvide que el Sermón del Monte contiene una serie de máximas, una serie de mensajes muy importantes. Más de 30 mensajes hay en este Sermón del Monte contenido en Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 de Mateo. Y en este día nos corresponde hablar de la ley, así tal como lo hemos mencionado anteriormente. Recuerden que en los mensajes anteriores hablamos acerca de las bienaventuranzas para que vivamos una vida de bendición, de victoria. Hablamos también acerca de ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Hablamos también de cómo la ley se ha cumplido en Cristo en todas las manifestaciones propias de la ley ceremonial, la ley judicial, la ley moral, se cumplieron en Cristo, y no quiere decir eso que nosotros ya no tenemos que practicar ni vivir lo que la Biblia dice o lo que la ley dice, sino que por el contrario, la ley misma de Cristo, la cual está basada en el amor, es mucho más exigente, pero también tenemos la ayuda del Espíritu Santo que nos da el valor para poder cumplir el propósito de Dios en cada acto de nuestra vida. En el día de hoy nos toca llegar al versículo 21, gloria a Dios, y en esa primera parte el Señor va a hacer una comparación muy grave, muy delicada. Versículo 21 dice: la ira y el enojo son tan graves como el homicidio. El Señor comparó la ira desmedida, tan delicada como el homicidio mismo. Así leemos en Mateo 5:21. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio. Eso es uno de los mandamientos, y dice en Éxodo 20:13 exactamente, no matarás. Gloria a Dios. Ahora el versículo 22 de Mateo 5 dice:
Pero yo os digo, cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Gloria a Dios. Para esta palabra ira y para esta palabra enojo, cualquiera que se enoja, cualquiera que se llena de ira, en el Nuevo Testamento hay dos palabras en el griego. Una de esas palabras es sumos, y esa palabra implica un enojo que viene súbitamente y que se enciende la persona, pero así como vino ese enojo, también rápidamente baja. Y la otra palabra, orgixo, es la palabra que el Señor está usando aquí para decir cualquiera que se enoja contra su hermano queda expuesto al juicio. Gloria a Dios. Entonces esta palabra orgixo lo que significa es un enojo que se convierte luego en una amargura y que se convierte luego en una raíz. Es un enojo o una ira que no hay cómo sacarlo del corazón, que se mete y se enraiza. Hay familias y hay personas que han dejado meter tiempos de ira, y a veces hay familias enfrentadas por generaciones que están peleándose desde los abuelos, se mataron entre los abuelos, se matan entre los padres, entre los hijos, entre los nietos, y es un enojo y una ira que no se puede sacar del corazón con facilidad. Esa es la ira y el enojo que es peligroso, porque también está la otra parte. El Señor mismo, Dios mismo se enoja, pero Dios es justo cuando se enoja. El Señor Jesucristo se enojó contra la falsa religiosidad de la gente en los días que vino, porque habían convertido la casa de Dios en cueva de ladrones y porque la religión misma había cambiado los valores propios de la palabra de Dios. Y cuando el Señor se enojó, hizo un látigo de cuerdas y comenzó a golpearlos a todos, y les volteaba los lugares de venta, las mesas de los cambistas, y toda esta gente que había cometido tantos errores y tantos robos al respecto, y les dijo: quiten esto de aquí. Y muy enojado les dijo: han convertido mi casa en cueva de ladrones. Y con el látigo que había hecho, los sacó a latigazos, a rejoventeado, y los botó de ahí. Y uno podría decir: ¿será que Cristo se enoja? El Señor también se enoja, pero se enoja con un celo santo y con la justicia que Dios mismo demanda. Ahora, la Biblia nos recomienda en cuanto al enojo, en Efesios 4:26, en cuanto a la ira y el enojo, el Señor recomienda a través del apóstol Pablo, Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Otra vez, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. El problema no es airarse. El problema es cómo reaccionas o cómo controlas tu ira. Hay personas que pierden totalmente el control cuando se llenan de ira. Pueden cometer un crimen, pueden cometer un acto terrible, muy duro, y luego cuando han cometido semejante acto miserable, como agarrar a una persona que a veces es su propia pareja y golpearla y hasta matarla, clavándole muchas puñaladas, y luego la persona puede decir: estaba lleno de ira o estaba lleno de celos, pero no por esa excusa estará libre del juicio y del castigo que vendrá sobre ellos. Y eso es lo que la Biblia dice. Puedes airarte, pero sepas tener control y dominio propio. Airaos, pero no pequéis. Y en Santiago 1:20 dice: porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En la antigüedad, la Biblia presenta una familia que es familia de los patriarcas, y es la familia de Isaac y Rebeca.
Isaac y Rebeca, ellos se casaron en un pacto de voluntad de Dios, pero cuando se levantaron o cuando sus hijos vinieron, no tuvieron la suficiente sabiduría para conducirlos y para guiarlos y para hacer que ellos se respetaran y se amaran. Dice la palabra que cuando estos jóvenes nacieron, hubo siempre un celo entre ellos y Jacob tenía una amplia intención de apoderarse de la bendición que le pertenecía a su hermano mayor y de quedarse aún con la primogenitura, porque el primogénito era Esaú, pero Jacob siempre estuvo pensando cómo quedarse con la bendición de su padre y con la primogenitura. Fueron pasando los años y cuando llegó el tiempo, cuando había que repartir la herencia y la primogenitura y la bendición, Rebeca astutamente aconsejó a Jacob, que de por sí su nombre significa engañador y suplantador, pero su madre promovió también ese engaño, que era Rebeca, promovió ese engaño, le ayudó a tramar un plan y engañaron al anciano padre que ya no veía bien, y también engañaron a su otro hijo que era Esaú o Edom. Esaú y Edom es lo mismo. Primero Jacob le hizo una trampa por medio de los apetitos carnales que tenía Esaú. Esaú quería satisfacer sus deseos carnales a través de una comida terrenal. Los deseos carnales no siempre son deseos sexuales. Hay deseos carnales que pueden ser glotonería o una comida, el no tener control sobre su vida. En el caso de Esaú, en esa primera parte llegó muerto de hambre del campo y el olor de la comida se le metió por su nariz y revolcó todos los líquidos gástricos, y el hombre tenía una necesidad terrible de comer. Y Jacob aprovechó la oportunidad y le dijo: yo te puedo dar esta comida que le va a durar un momento, pero a cambio me vendes tu primogenitura, me entregas tu primogenitura. Y la carnalidad de Saúl le hizo pensar: yo algún día me voy a morir, o me voy a morir de hambre ahora, prefiero comerme este plato, aunque pierda la primogenitura, que hablaba de la herencia para él y para su familia y su descendencia, y hablaba también de la herencia eterna. El hombre aprovechó ese momento y el otro le otorgó la primogenitura, que parecía que fuera solamente palabras, pero Dios califica muy bien las intenciones que tenemos en nuestra vida y qué tanto amamos a Dios y qué tanto somos capaces de honrar a Dios por encima de un apetito carnal. El asunto es que ahí lo engañaron a Esaú, y luego, cuando llegó el momento de la bendición paterna, su madre le ayudó a Jacob, hicieron un disfraz, disfrazaron a Jacob, le pusieron los vestidos de Esaú, le pusieron vello artificial en las manos y lo envió con un corderito preparado, una comida especial para el anciano padre. El anciano padre tenía muchas dudas y dijo palabras como estas: la voz es la voz de Jacob, porque él era ciego pero oía bien, pero las manos son las manos peludas de Edom, de Esaú. Y como su otro hijo Edom no llegaba, su padre estampó la bendición que tenía para él y derramó toda la bendición sobre Jacob. Luego llegó Esaú y quiso también la bendición, pero era demasiado tarde, ya la había perdido. Porque hay cosas que si no las aprovechas en el momento cuando están disponibles, luego, aunque Saúl la procuró con lágrimas, ya no la pudo obtener, porque había pasado la oportunidad y ya había perdido esa oportunidad. Pero dice la palabra, y a esto vamos a conectarlo con la enseñanza de hoy. Dice la palabra
que Esaú se llenó de tanto odio, de tanto resentimiento por su hermano, y dijo: bien llamaron su nombre Jacob, porque ya me ha engañado 2 veces. Primero me robó la primogenitura y ahora se llevó la bendición paterna. Y el corazón de Esaú estaba lleno de amargura, lleno de dolor, lleno de odio. El libro de Hebreos nos dice que el corazón de Esaú estaba con una amargura tremenda. Hebreos 12, versículo 15-16, dice la palabra del Señor: no sea que haya alguno entre ustedes que se llene su corazón de amargura como Esaú, que era fornicario y profano, y se llenó su corazón de amargura y de odio contra su hermano. Toda injusticia es pecado, y a veces nos pareciera que justificamos la ira que tenemos, el odio que tenemos contra algún familiar. A veces es contra la esposa o contra el esposo por alguna traición, o contra un hermano que nos estafó, o contra alguien, y pareciera que justificamos esa ira. Pero cuando el corazón se llena de odio, de ira, podemos cometer errores increíbles. Por eso el Señor comparó la ira y el enojo con el homicidio. Por eso el Señor dijo: ustedes han oído decir que el que cometa un homicidio o el que mate a otro debe también ser muerto. Pero el Señor les dijo: pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable del juicio. Ese enojo o esa ira es la ira que perdona, porque uno se puede enojar en un momento, puede tener control y dominio propio. La ira pasa y se controla y todo terminó ahí. Pero cuando la ira no se controla, y Esaú no pudo controlarla, y las palabras de Esaú eran así. Esaú decía: cuando mi padre y mi madre mueran, yo voy a matar a Jacob. ¿Usted se da cuenta hasta dónde puede llevar la ira, el enojo, la raíz de amargura? Por eso, si en este día la palabra sacude tu corazón, será para que te arrepientas del odio, de la amargura que sientes en su corazón. Tal vez alguien te faltó, o tal vez es tu propio esposo te engañó, o tal vez los hijos han sido ingratos, o alguien. No permitas que su corazón se llene de amargura. Esaú decía eso. Esaú es Edom, y Esaú decía: cuando mi padre y mi madre mueran, yo voy a matar a Jacob. Y ese odio, esa amargura metido en el corazón lo llevó a ser profano, fornicario, lo llevó a ser también a tener una raíz de amargura, y lo llevó a no alcanzar la gracia de Dios. En el libro de Amós, en el capítulo 1, versículo 11, refleja ese odio y ese rencor que tenía Esaú o Edom. Es el mismo personaje, Esaú y Edom. Amós 1:11 dice así: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom, o sea, por 3 pecados de Esaú, y por el 4º no revocaré su castigo. ¿Cuáles fueron los 3 pecados de Edom y aún el 4º? ¿Cuáles fueron? 1, porque persiguió a espada a su hermano. Edom, gloria a Dios, luego sus descendientes son ubicados entre los pueblos palestinos. Ahí es ubicado Edom, entre los pueblos palestinos. Y aunque hay varios pueblos árabes, los descendientes de los árabes son los ismaelitas, o sea, el padre de los árabes es los ismaelitas, pero los descendientes de Edom se ubican entre los palestinos, y los palestinos están incrustaditos en el mismo costado de su hermano Israel y Jacob. Y sabe, ha habido una guerra de todos los años y un odio de todos los años. Dice la Biblia: por 3 pecados y por el 4º no revocaré el castigo contra Edom, que es Esaú, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural. ¿Qué es el afecto natural? El amor propio que tiene que haber entre familiares. Pero él violó todo afecto natural. Ellos, los filisteos, los palestinos, contra Israel, no quieren sino la muerte. No quieren sino que se acabe la vida de una vez, que si los pudieran borrar, los borrarían.
Y no estoy justificando los actos que Israel pueda cometer, pero en su gran mayoría los actos de Israel son de defensa. Y ellos a través de esto levantan grupos, inclusive terroristas, y tratarían de acabar con este pueblo. Y la Biblia dice así: persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre. ¿Qué le ha robado? Le ha robado muchas cosas, le ha robado también territorios. Y dice, y perpetuamente ha guardado el rencor. Le estoy leyendo de la Biblia. Le estoy leyendo de Amós 1:11. Dice que lo ha perseguido a su hermano, que le ha robado, que no tiene ni el más mínima consideración ni amor por su hermano. Y también dice, perpetuamente ha guardado el rencor. O sea, siempre él y sus descendientes están con ese rencor. Y ese rencor y esa amargura los ha llevado a ser acreedores también del juicio de Dios. Por eso dice, por 3 pecados no revocaré su castigo, ni por el 4. Gloria sea el nombre del Señor. Así que hay que tener cuidado cuando te enojas y conservas ese odio y ese rencor. En Efesios 4:31 dice, quítense de vosotros toda amargura. Efesios 4:31. Quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Vale la pena repetir este texto. Efesios 4:31. Quítense de vosotros. A ver, si alguien en este día me escucha esta palabra, y esta palabra dice, quítese de su vida, quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia. Gloria a Dios. Hay muchos testimonios de personas que cometieron tantos actos increíbles en momentos de ira, en momentos de rabia, en momentos de perder el control, y fue porque guardaron un rencor en su vida. En Oruro, hace unos años atrás, un hombre fue condenado a 30 años y él en la cárcel recién reaccionó, y en la cárcel también comenzó a buscar un poco de Dios, cuando ya ha cometido un acto tan vil. ¿Qué hizo él? Él llegó a la casa, algunos amigos le habían dicho que su esposa andaba en malos caminos, no había nada comprobado, pero le habían dicho eso, y él, cegado por el odio, por el rencor, por la ira, tomó un cuchillo y le clavó tantas puñaladas a esta muchacha que quedó muerta. Cuando a él lo entrevistaron que por qué lo había hecho, él dijo, no sé ni por qué lo hice, pero estaba cegado por la ira, estaba ciego, no podía ver. Y podríamos decir tantos testimonios así, personas que en el momento de estar cegados por la ira o por los celos, han cometido tantos actos, hermano. Es increíble el desarrollo de los feminicidios en este país. Y no solamente en este país, pasa igual en los demás países de Latinoamérica, pero en Bolivia los feminicidios son a la orden del día. Cada vez hay muertes y muertes, y aunque hay castigos y hay leyes, pero igual se siguen cometiendo la misma cantidad de feminicidios a causa de la ira, del odio, del rencor, de la decepción, de los celos. Por eso el Señor en esta palabra les dijo, la ira y el enojo que se guarda en el corazón es semejante al homicidio. Porque la ley decía, no matarás. Y si alguno mata, pues el que a hierro mata, a hierro muere. Y la ley en el Antiguo Testamento permitía la venganza en el sentido de que decía ojo por ojo y diente por diente. Quiere decir que si alguien le tumbaba un diente, usted tenía el derecho de tumbarle un diente a esa persona. Si alguien le hizo perder un ojo, usted podía buscar a la persona y sacarle también un ojo, ojo por ojo y diente por diente. La ley en el Antiguo Testamento permitía la venganza. En el Nuevo Testamento no está permitida la venganza. Porque en el Nuevo Testamento dice, no os venguéis vosotros mismos, dice el libro de Romanos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Y cuando usted permite que sea Dios quien obre,
Dios sí sabe actuar con justicia. Nosotros, en nuestra humana debilidad, estamos llenos de ira y actuamos y cometemos cualquier injusticia. Increíble. Ahora, el Señor en esta palabra mencionó tres condiciones o tres palabras que vale la pena tener en cuenta. Una de ellas es la palabra necio. Cualquiera que le diga a otro necio, la palabra necio es la palabra raka en griego, la palabra raka en griego, una palabra de desprecio, que es nacida del orgullo y es decirle al otro, eres un imbécil, eres una persona sin sentido, eres una persona, es menospreciar a la otra y tirarla como tan bajo. Cualquiera que le diga necio. Han traducido la idea detrás de necio como simplón, como estúpido, como idiota sin cerebro. Y mire que hay mucha gente que usa esa palabra con tanta facilidad. Eres un estúpido, eres un idiota. Y esa palabra, cuando se usa, merece el juicio de Dios. Gloria a Dios. Su acento es un acento de desprecio, es palabra de alguien que desprecia a otra con un desprecio total y al mismo tiempo que su corazón está lleno de arrogancia. Eso dice el señor Barclay. La otra palabra que se usa aquí es la palabra fatuo, y la palabra fatuo es la palabra morek, con H al final, en griego. Es un término arameo que significa impío o renegado. En esta palabra, el desprecio nace del odio y se mira al hermano con desprecio como un vil e indigno, aún del amor, el afecto natural del amor entre hermanos. Es como decir, yo puedo perdonar o puedo ayudar a cualquiera, pero a usted no quiero ni verlo. ¿Y cuánta gente hay en las iglesias así con esta palabra de fatuo y que dice, bueno, puedo perdonar al hermano si quieren, pero yo no puedo ni verlo, no puedo ni hablarle. Y si fuéramos los dos para el mismo cielo, que le construyan a usted un cielo aparte, porque yo no puedo verme con estos hermanos. Esa es la palabra fatuo. Es una palabra que inspira odio, que inspira indignación, que la persona piensa, yo no puedo perdonarlo y creo que Dios tampoco lo perdonará. Este término ataca la condición espiritual del hermano porque significa esta persona no merece ni la gracia ni el perdón de Dios. Esa es la palabra fatuo. Entonces hay personas que dicen lo que esta persona me hizo o ese acto tan vil. Hay actos muy vil y miserables. Personas que agarran una niña, la violan, la matan. Se ven muchos casos como esos. La familia tan desesperada quisiera también matarlo y quisiera vengarse. Y a veces una justicia que es imperfecta, la justicia humana, no hacen el trabajo que debieran hacer. Y eso provoca que haya una amargura tan grande en el corazón. Y la persona piensa, este es un fatuo, una persona que no merece ni el perdón mío ni el perdón de Dios. El asunto es que Dios dice que el amor de Dios es tan grande que es capaz de perdonar al más vil pecador. Y cualquier persona que haya cometido un acto vil o menospreciable, es verdad que nos duele muchísimo cualquier injusticia de esas, pero todavía el amor de Dios está disponible para el que se arrepiente. Y Dios puede perdonarlo a cualquiera que se arrepienta. Alabado sea el nombre del Señor. Al nombre de Cristo sea la gloria. Ahora, cualquiera que llega a ese nivel de odio es expuesto al juicio de Dios. Notemos que dice que algunos calman su ira y son sanados su corazón con la justicia o el tribunal humano. Cuando la justicia humana hace algo que es justo, eso calma el odio. Pero cuando la justicia humana no logra satisfacer el anhelo de venganza, entonces la persona puede llegar a odiar de tal forma que él mismo queda expuesto al infierno y a la condenación por causa del odio. El veneno que emitimos por nuestras palabras reflejan lo que realmente está por dentro de nuestro corazón. Cuando Esaú
decía esas palabras: llegará el día cuando mi padre muera y yo mataré a mi hermano. Esas palabras se fueron acumulando en su corazón. Por eso, en lo que les leí de Amós 1:11 dice: su odio por su hermano fue permanente, nunca se sanó. Aunque hay una aparente reconciliación, pero se nota que ellos y sus familiares siguieron en la misma condición de odio y de rencor. Y no se justifica que Jacob hubiera actuado mal, porque Jacob actuó mal, pero la justicia de Dios es mejor que la nuestra, cuando dejamos que Dios sea quien actúe y cobre venganza por nosotros. Ahora, miremos 1 de Juan 3:15. 1 de Juan 3:15 dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. A ver si lo logras tener en cuenta. 1 de Juan 3:15 es la palabra de Dios. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en Dios. Otra vez, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Esta es la ley aplicada a la vida práctica. Porque la ley decía: no matarás. Pero el Señor dijo: no es solamente no matarás. De hecho, no matar y cometer un homicidio es un pecado horrible y grave. Porque nadie tiene derecho a tomar la vida de otro en su mano. Por eso es que aún el homicidio o el crimen cometido en el vientre de una mujer que aborta es un crimen despreciable ante la presencia de Dios. Porque nadie tiene derecho a tomar la vida de nadie, aunque sea tu pequeño hijo que está incrustado en tus entrañas. Pero tampoco nadie puede cometer un crimen en una persona mayor, ni en un hijo. En la antigüedad había tanta injusticia en eso. Inclusive la ley romana permitía que si nacía un hijo con algún defecto, lo tiraban en una alcantarilla y lo dejaban morir. O si nacían puras niñas y ya no querían niñas, podían tirar esa niña a la alcantarilla porque ya no querían más hijas. La podían dejar morir. Pero bíblicamente el único que tiene derecho de tomar la vida del hombre es Dios. Porque Dios nos dio la vida y Dios es el único que puede tomar la vida. Por eso cualquier crimen, sea en una criatura recién nacida, o en una criatura que está en el vientre, o en una persona adulta o mayor, igual ese crimen es castigado por Dios, por la ley de Dios, es juzgado por la ley de Dios. Por eso dice aquí: pero no solamente es el que comete un crimen. El Señor dice ahora: la ley de Cristo es mucho más exigente, porque también tenemos mucha más luz y responsabilidad, y tenemos la ayuda del Espíritu. En el Antiguo Testamento la ley decía: no matarás. En el Nuevo Testamento el Señor dice: no matarás, pero tampoco odies, porque si odias a tu hermano es como un homicida. Y le estoy leyendo de la Biblia, otra vez le leo 1 de Juan 3:15: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna. Entonces a veces hemos guardado un rencor tan grande en el corazón por algo y no se sana eso tan rápido, y si usted lo mantiene ahí podría llevarte al infierno. Estaría expuesto al infierno si no se sana. El Señor dijo que estaría expuesto al infierno eterno si no sana su corazón y si no le permite a Dios que sane su alma. Si tiene algún odio tremendo y me está escuchando en este día y usted pensaba que la palabra iba a ser de otro nivel, hoy quiero decirle: el Señor te está hablando para que no te hagas más daño, porque cuando odias con tal odio virulento, el más perjudicado eres usted mismo, porque puede llegar hasta a cometer una locura, o puede llegar también hasta el mismo infierno por causa del odio y del rencor y la amargura que puedan haber en su corazón. Voy a leerles Apocalipsis 21:8 porque es un listado fatídico. Apocalipsis 21:8 es un listado de los que van al infierno y al lago de fuego. Apocalipsis 21:8 dice:
pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, otra vez, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas. ¿Cuáles homicidas? Los que matan quitando la vida a otro ser, pero también los homicidas que odian con un rencor que no se puede sanar. Los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, y esta es la muerte segunda. Apocalipsis 21:8. Si estás incluido en cualquier lista de estos pecados, estás expuesto a la condenación eterna. Los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y el Señor dijo, inclusive, cuando vienes al templo, a la iglesia, y vienes a presentar una ofrenda, cuando venimos a la casa de Dios, no solamente traemos ofrendas económicas, ni ofrendas materiales de choclo, yuca, papa, lo que sea, que a veces se trae de los campos. La ofrenda que también presentamos a veces es ofrenda de labios, y esas son alabanzas. Cualquier ofrenda que vengas a presentar, cuando vienes a un culto, si te acuerdas que su hermano tiene algo contra ti, si te acuerdas que hay un enojo en tu corazón, o si te acuerdas que tu hermano está enojado contra usted por algo que pasó, debes hacer lo siguiente: deje la ofrenda en el altar. No quiere decir que, bueno, como estoy enojado con los hermanos, me aparto de la iglesia, estoy enojado con la fulana, con la hermana Petra, o estoy enojado con la hermana Chencha, o con cualquier otra de las que son conocidas. Pues entonces lo que hago es me aparto de la iglesia, y como me aparto de la iglesia, no voy a la iglesia, no oro, no busco de Dios, no ofrendo, no diezmo. Eso no es lo que dice la Biblia. Dice si estás enojado contra algún hermano, deja tu ofrenda en el altar, no te la lleves, déjala en el altar, deja tu alabanza, pero para que sea agradable tu ofrenda, o deja tu ofrenda económica o tus bienes, tráelos, pero déjalos y primero arregla tu situación. Pida perdón si es necesario, reconozca tu error, y si usted dice, pero yo no hice nada malo, entonces hable con la hermana, con la persona, y dígale, noto que estás enojada conmigo, no es lo mismo, no nos podemos hablar como antes, no recuerdo cuál fue el mal que yo te hice, pero de todas maneras te pido que me perdone y me disculpe. Se pone a cuentas con tu hermano, y cuando te pones a cuentas con tu hermano, entonces vas y presenta tu ofrenda, y usted sentirá que la presencia de Dios vuelve a fluir sobre su vida, y vuelve a tener una comunión exacta y perfecta. Y todo esto es lo que hemos llamado la ley puesta en práctica, porque no se trata solamente de normas dadas que sean imposibles de cumplir, son normas dadas y aplicadas a nuestro diario vivir. Y hermano amado, vale la palabra para el día de hoy, porque creo que prontamente volveremos a la iglesia. Ya hay varias ciudades que han vuelto a los cultos normales, o no normales, porque no hay normalidad, cuando no pueden venir los menores de edad, cuando no pueden venir los ancianos, cuando no se pueden reunir todos, y cuando hay que cantar hasta con el barbijo puesto. No es normalidad eso, pero por lo menos ya están habiendo momentos de volver a la iglesia, y el asunto es que cuando llegue el tiempo de volver a la casa de Dios, no sigas teniendo los mismos odios, los mismos rencores, la misma amargura, que muchas veces los cultos se han tornado ritualistas y secos y muertos, y cuando se va a examinar es o porque hay pecados en los altares, o porque hay odios y amarguras y rencores entre los hermanos. Necesitamos que haya perdón y reconciliación. Necesitamos que haya un verdadero acercamiento a Dios. Entonces, cuando volvamos a la iglesia, habrá esa bendición, ese gozo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No guarde ese rencor, esa amargura en su vida. Deja atrás todo eso.
deja que nuestros méritos, nuestra vida o nuestros reconocimientos sean tratados y hasta humillados. Recuerden aquellas palabras que hemos predicado y que hemos dicho, ¿verdad? Si ves a algún hermano cometer alguna falta, Gálatas 6:1, si notas a algún hermano cometer alguna falta, usted que es espiritual, restáurale con espíritu de mansedumbre. Ahí se trata del que sea más espiritual y el que sea capaz de poner en práctica más la palabra, la ley, la palabra de Dios puesta en práctica. Y es el que tiene más vida espiritual. Porque en la vida cristiana, según el apóstol Pablo, hay por lo menos 4 grupos de personas. Primera de Corintios 3. Están los hermanos espirituales, y no digo los espiritualistas o fanáticos que todo lo tornan en algo espiritualista, que ven demonios en toda parte y que ven en todo, ven que todo está mal. Si ven una escoba, dice, por aquí debe haber una bruja porque hay una escoba por aquí. No se trata de eso. Pero la Biblia dice que hay gente que es espiritual. Y el que es espiritual es aquel que es capaz de tener la vida espiritual que el Señor dice que debemos tener, ¿verdad? Y dice la palabra que esa vida espiritual la menciona Gálatas capítulo 5 versículo 22 y dice, ¿verdad? Los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe. Contra tales cosas no hay ley. El que es espiritual tiene esos valores y es capaz de perdonar por la mansedumbre de su corazón. Aprende lo que Cristo dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprende del Señor que mientras le maldecían no respondía con maldición, mientras lo golpeaban no respondía, encomendaba toda causa a Dios el Padre. Y cuando estaban crucificándolo, levantó los ojos al Padre y dijo: Padre, perdónalos, a los mismos que lo habían crucificado, mientras sus manos estaban horadadas, mientras su corona de espinas le hacía botar la poca sangre que le quedaba, mientras todo su cuerpo estaba totalmente desfigurado y magullado, él expresó: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aunque a veces da ganas de decir: Padre, perdónalos, aunque sepan lo que están haciendo, porque muchos lo hacen con alevosía. Igual el perdón debe estar ahí. 4 tipos de personas, dice Pablo, que pueden haber en la iglesia. Los que son espirituales. 2, los que son carnales. Los que son carnales son controlados por sus emociones. Y esto no están hablando de los impíos inconversos. Está hablando de la gente que está en la iglesia, pero que son carnales, controlados por las pasiones. Y Pablo dice que las pasiones de la carne son pleitos, celos, iras. Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Esas personas que son pleitosos, que siempre tienen ira, odio, rencor, aunque estén en la iglesia, aunque oren, aunque ayunen, aunque canten, pero si siempre están llenos de pleitos, celos, iras y contiendas, son carnales. Pablo también dice que también carnales los adúlteros, fornicarios y los pecados sexuales, pero no solamente los pecados sexuales, hay carnales que usted los ve como con tanta hipocresía y sin embargo no pueden tener paz entre ellos, ni con su familia, ni con los hermanos de la iglesia, y ellos son carnales porque en ellos hay pleitos, celos, iras, contiendas, herejías y cosas semejantes a estas, odios, rencores. Y están por otra parte los que son niños. Los que son niños son personas que no han madurado. A veces tienen años en la iglesia y siguen siendo niños. Por todo se enojan, así como los niños se enojan por todo. Se les lleva por doquiera de todo viento de doctrina y se les lleva de lado a lado. El apóstol Pablo nos dice: ya es hora de que salgamos de esa condición. No sigas viviendo de esta forma. Porque cuando mantienes el odio, el rencor y la amargura, es como tomar una brasa en sus manos. Cuando tomas una brasa en sus manos, el primero que se quema es usted mismo. Y cuando usted mantiene el odio, el rencor, la amargura,
el primero que se quema es usted mismo. Terminamos en el día de hoy. La ley puesta en práctica nos dice, la ley decía, no matarás y el que mate será digno de juicio. El Señor dice, no solamente el que mate, el que odie, el que tenga rencor, amargura. Tanto así que no es aceptado ni tu culto, no es aceptada ni tu ofrenda, no es aceptado ni lo que haces para Dios. Y si permanece en ese odio y rencor y amargura, también le espera el juicio y el castigo eterno. Quiera Dios que esta noche puedas pedir a Dios perdón, misericordia y puedas tener ese tiempo de reconciliación. ¿No se cansa usted de vivir así? ¿No se cansa de odiar? ¿No se cansa de tener ira, rencor, amargura? ¿No se cansa? Andas recordando y acumulando basura en tu corazón. Cada vez recuerdas lo que me hicieron. Y muchas damas son muy expertas y más, no solamente son histéricas, sino también históricas. Y recuerdan todo lo que le hicieron y dicen, es que mi suegra, es que usted cuando estábamos recién casados, es que no puedo olvidar lo que me hicieron, cómo me golpearon o cómo me trataron de mal. Y algunos recuerdan todo eso también que les hicieron aún en la misma iglesia. El Señor dice hoy, aparta de tu corazón el enojo, la amargura, el odio, y entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará su vida en completa paz. No te imaginas el gozo que es sentir el perdón de Dios y también el gozo que es otorgar el perdón a alguien. Que lo merezca o no, usted le otorga el perdón. Si la persona lo acepta o no, es otra cosa, pero usted le otorga el perdón y lo liberta. Recuerde que el Señor dice ahí, si no otorgas el perdón, cuando vas en el camino, te van a llevar al juez, el juez lo va a entregar al alguacil, el alguacil lo va a llevar a la cárcel y allí te van a golpear y te van a maltratar, y eso habla de cárceles espirituales. Personas en prisiones de oscuridad, en cárceles espirituales, y la razón es el odio, la amargura, lo que hay en su vida. Libérate hoy de ese odio, de ese rencor, de esa amargura, y permítele al Espíritu Santo llenar tu corazón del amor de Dios, de la paz de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones en completa paz. Oramos a Dios. Si el mensaje ha tocado su corazón y necesitas el perdón, tómese un momento para decir, oh Dios, si tienes que comenzar a sacar toda la basura y decir, ya no más odio por este, ni por aquel, ni por doña Juana, ni por doña Petra, ni por aquel otro que me causó daño, ni por familiares, ni por la suegra, sácate todo eso. Bote toda esa basura. ¿Cómo andas cargando tanta basura en tu vida? ¿Cómo vas llevando tanto peso en su vida? Ese peso te va a aplastar. Comience a amar y amar de verdad. En esto conocerá el mundo que son mis discípulos, en que os améis unos a otros. Oramos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento, venga, Dios mío, esa ola de amor sobre tu pueblo. El perdón, Dios mío, que reconstruye, Dios eterno, el enojo, la ira. Sáquense de vosotros toda gritería, enojo, ira, pleitos, celos, contiendas. Salga todo ese enojo, saca toda esa basura en el nombre de Jesús. Padre Celestial, pon esa presencia de Dios que llena, que satura, que limpia, que transforma, en el nombre de Jesús. Oh, algunos pueden responder como Jonás. Dios mismo le habló a Jonás y le dijo, Jonás, ¿mucho te enojas? ¿Y sabe qué dijo Jonás? Sí, hasta la muerte. Y algunos dicen, no voy a cambiar esto. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. Si te mueres así, podrías ir al infierno. Tiempo de perdonar. Padre Celestial, te ruego que tú seas obrando,
Que esta palabra no vuelva atrás, vacía. Te ruego que produzca los frutos. En el nombre de Jesús, renueva, reconstruye, restaura. Visita, da vida, Señor. En el nombre de Jesucristo. Padre, glorifícate con esta palabra. Levanta al caído, envía tu poder y tu misericordia. Y la gracia de Dios saturando cada vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Termino con esto. ¿Sabías que algunas enfermedades psicosomáticas que se reflejan en el cuerpo son por la amargura que hay en el alma? A veces hay personas que arrastran una enfermedad y no se pueden sanar porque lo que necesitan es sanar su alma, su corazón, perdonar. Y entonces su vida se sanará. Gloria a Dios. Padre, si algún hermano necesita un milagro de sanidad, si hay alguna amargura, algún odio, Señor, si alguno necesita dejar aún su ofrenda en el altar y ir a buscar reconciliación, Padre, te pido que obres. Tanta gente hay que no puede tomar ni Santa Cena por el odio y la amargura que tienen y permanecen en esa vida. ¿Irán así al cielo, hermano? Si no puedes compartir la comunión, la coinonía de la Santa Cena, ¿cómo podrá compartirla en el cielo? Que el Señor, uno de los primeros actos que va a hacer es una Santa Cena especial. Dios, ayúdame, ayúdanos. Señor, sana nuestro corazón. Señor, sana nuestra vida. Señor, entréganos la palabra, la bendición en el nombre de Jesús. Ayúdanos a cumplir la palabra. No solamente a conocerla, a cumplirla, a ponerla por obra. Es la ley, la palabra, a la ley y al testimonio, puesta en práctica para el diario vivir. Gracias, Padre, por esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.